A ver ahora si logramos poder comentar. Hola. Bueno, gracias por volver a entrar. Quería que, sí, a ver, probemos a ver si alguno me dice un hola o algo, y si no, bueno, seguimos grabando digamos, el vivo sin comentarios. No sé qué está pasando. Si se puede, alguno puede comentar. Chequeamos a ver si podemos, digamos, compartir. Me encanta compartir con ustedes, que me hagan preguntas. Bueno, me avisan. Yo voy a seguir explicando. Voy a hacer como un mini resumen. Llegan corazones, pero a ver, pónganme un hola, 100%. Los quiero. Ah. Hola a todos los que entran, gracias. Vamos, Instagram. No, no se puede comentar. Bueno, hoy no podemos comentar. No importa, chicos. Después hacemos otro donde y probamos a ver si podemos conectarnos y charlar. Hacemos uno para charlar. ¿Les parece? Bienvenidos a todos los que van entrando y gracias por volver a entrar. Estamos hablando de la convicción, pero bueno, no sabemos por qué no estamos pudiendo intercambiar. Y bueno, es una pena porque siempre que hablamos de energías me gusta que haya un como ida y vuelta, pero bueno, aprovechemos para cerrar, digamos, la energía, entender cómo funciona esta energía que estamos trabajando hoy. Es una energía muy potente, y bueno, a veces estas cosas suceden. Así que bueno, Paula, bienvenida, Leslie, bienvenida. Bueno, estábamos diciendo la convicción. ¿Qué es la convicción? Es estar convencido de algo, ¿sí? Generalmente nosotros asociamos esta energía a las creencias o al razonamiento de la mente. Y decía que en general la energía de la convicción es la que está asociada a la energía de nuestro corazón, ¿sí? Por eso hoy en meditación vamos a trabajar un chakra que está por fuera del cuerpo, que es donde está la energía de nuestra alma, y por supuesto vamos a trabajar una alineación con nuestro corazón. Entonces tengan en cuenta que esta es una meditación bastante de apertura, ¿sí?, a la conexión del alma. Es una muy linda energía con la que vamos a trabajar y, digamos, que nos va a ayudar también a mover la energía de duda, ¿sí? Entonces también los invité en el video, que igual lo voy a dejar colgado, a liberar todas las energías de duda con una autosanación que yo hice hace bastante tiempo, que es justamente sobre la duda, ¿sí? Así que buena, Hamilton, por ahí te vi, Darío, Julita, bienvenidos, Miguel. Entonces pueden trabajar con esa autosanación, y por ahí creo que me había quedado más o menos, ¿no? Y había hablado también de que la convicción puede ser una energía que está asociada a lo positivo o a lo negativo. Nosotros tenemos que poder identificar, digamos, dentro de las polaridades, cómo llevamos la energía de convicción al nivel del alma, porque por ahí nosotros tenemos juicios sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y tenemos aprendizajes en la materia de lo que está bien y lo que está mal. Pero también tenemos que saber escuchar a nuestra alma, porque muchas de las estructuras de creencias que nosotros adquirimos aquí en la estructura material
limitan al alma, ¿sí? Limitan las manifestaciones del alma. Entonces, muy, muy, muy importante que nosotros entendamos que si logramos distinguir entre lo bueno y lo malo respecto de esta energía, también podemos encontrar un tercer nivel, que es el nivel de la neutralidad al mover la energía de convicción. Yo no necesito perjudicar a otros, ¿sí? Ni estar en un exceso de bondad, ¿sí? Sino que necesito estar en alineación con mi alma y mover lo que mi alma me está pidiendo mover, porque eso es sanación, ¿sí? Entonces es muy importante entender esta cuestión. Aquí, sobre todo, hay que distinguir que cuando yo tengo una creencia que está en el nivel de la mente, puede estar bloqueando energéticamente las manifestaciones de mi alma, porque es una energía que me dice que no puedo hacer tal cosa, que esto está mal, que si voy por acá o voy por allá. Entonces empieza a bloquear a nivel mental la energía que tendría que estar bajando al corazón, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando con esta liberación de energías que muchas veces están en el nivel de la mente, a nivel del ajna y a nivel del plexo solar, y que no nos permiten realmente entrar en una convicción profunda. Cuando nosotros algo sabemos que es para nosotros, que digamos que tenemos que hacer esto, que tenemos que ir por acá, ¿vieron ese nivel donde vos no presentás ningún tipo de duda? No sé si supongo que todos en algún aspecto de la vida han experimentado no tengo dudas de esto lo tengo que hacer así, esto tengo que moverme de tal forma, ¿no? Entonces se experimenta algo interno que es completamente diferente a cuando no sabemos qué va a pasar o estamos especulando. Muchas veces uno está en la energía de la especulación, ¿no? Y desde la especulación, digamos, trata de hacer lo que la mente le dice que te conviene hacer, plexo solar y mente. En cambio, cuando vos estás desde esta energía, no sé si alguno vio Harry Potter. ¿Vieron Harry Potter? Bueno, si viste alguna vez Harry Potter hay una de las películas que él tiene que conseguir ir a un lugar y no me acuerdo qué tenía que hacer, liberar a un animalito que lo iban a sacrificar, ¿no? Y entonces él, digamos, claro, la mente tiene todas las limitaciones para hacer esto, pero le dan una pócima y él toma esa pócima y con esa pócima se la toma a la noche y hace todo lo que tiene que hacer. Todo le sale bien. Las personas que se acercan, digamos, a él, lo ayudan. O sea, y él encuentra qué decirle a cada persona para que en lugar de, por ejemplo, castigarlo porque salió del colegio, del castillo en realidad, lo ayuden. ¿Sí? La pócima se llama Felix Felicius y es buenísimo porque en realidad cuando uno está en esta energía de convicción, está en esa energía que él tiene, que está convencido de lo que tiene que hacer. Ni duda, no hay duda, ¿no? Y digamos, nosotros humanamente eso nos parece fantástico porque muchas veces, digamos, dudamos, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando dudo exploro la energía, lo que yo hago es explorar la energía para trascender la duda cuando algo no me está convenciendo. Pero, digamos, quien no explora la energía no tiene ningún indicador para, digamos, bueno, tienen por ahí otros indicadores, qué sé yo, por ahí tiras las cartas o no sé, te conectás con tu ser superior y escuchás lo que te dice, o te conectás con tu sensibilidad y digamos, vas a elegir lo mejor. Pero
esta es la energía que a vos te pone en un lugar de convicción más veloz, de que lo que estás haciendo es lo que tenés que estar haciendo y está bien, ¿sí? Entonces es muy importante poder conectar con esta energía por este motivo también, porque nos hace sentir en un nivel de movimiento más profundo y nos hace sentir más seguros, ¿sí? De ahí que asociamos la convicción con la seguridad. Hola Marcelo Trujillo, bienvenido. Cintia, Ela Puertas, bienvenidos a todos los que van pasando. La seguridad es confianza plena, ¿sí? Y la convicción tiene que ver con esto, con un nivel como muy profundo donde yo conecto con mis valores, conecto con mi capacidad de comprometerme conmigo mismo primero que nada, y a partir de eso tomo acción, ¿sí? Y me gusta también considerar que esos valores consideran a los otros y que respetan los compromisos, ¿sí? Desde mi esencia del alma, no desde estar obligado, ¿no? Sino desde la esencia del alma. Incluso cuando uno, digamos, se ha comprometido a algo y digamos, no puede cumplirlo, hay formas de romper el compromiso, ¿sí? Que son respetuosas y formas que no lo son. Bueno, no nos dejan conversar hoy. Así que voy a ir a la meditación para los que tengan ganas de hacer la meditación. Hay también un punto interesante aquí, que es el último que voy a tocar, que es cuando nosotros estamos en conexión con la energía de creencias, lo que pasa, gracias por los corazones, es la forma de conectarnos hoy, los simbolitos. Bueno, ustedes mándenme simbolitos que yo leo los simbolitos, ¿sí? Dicen que cuando nosotros, y estas fueron para mí, fue algo que yo sabía intuitivamente, pero cuando empecé a buscar sobre esta energía, me encantó leerlo, gracias, 100% me dice. Me encantó leerlo porque decían, bueno, las creencias generalmente es el punto donde las personas se paran a debatir. O sea, cuando nosotros nos ponemos a discutir con un otro sobre algo es porque no estamos convencidos. No estamos en convicción. Porque si vos estás en convicción, no, o sea, das tus motivos, pero no, ni siquiera tratás de si el otro, digamos, no acepta tu punto de vista, tampoco te afecta porque es su elección lo que el otro elige. ¿Sí? No es tu elección, es la elección de la persona. Entonces no discutís. En las creencias, generalmente uno está parado en estos lugares donde yo pienso tal cosa y vos pensás tal cosa y yo lo quiero convencer al otro, ¿sí? De que piense como yo. Ahora, cuando estoy en convicción, suelto eso, porque la convicción es algo que vos tenés en tu interior, está activo en tu interior y además tiene la capacidad de moverse. O sea, por ejemplo, escucho los motivos del otro y hay parte de lo que me cuenta que es valioso, valedero, ¿sí? Y no me quedo en mi posición, que es lo que haría desde mi creencia. Integro lo que el otro me está diciendo y aprendo y me doy cuenta que no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque es importante entender esto. La convicción es fe y la fe no es algo estático, es algo dinámico. Las creencias generalmente, decía Hoyo, que están muertas
y me encantó. O sea, para mí ha sido un maestro muy interesante de leer, más allá de su historia. Siempre me gusta ver sus puntos de vista, pues son es muy despierto y es muy ácido, y a mí me gusta una energía como de ese estilo. Y nadie es perfecto en el mundo, pero muchas de las cosas que escribe yo resueno. Y me encantó, dice, las creencias están muertas, es lo que tenés que soltar. Y es lo que, digamos, queremos hacer hoy. Soltar esas creencias que nos impiden no ser flexibles. Porque si yo no puedo integrar algo de lo que el otro me dice, no puedo aprender, no estoy evolucionando, ¿sí? 100%, gracias. Me pareció súper interesante. Decía así, mira, la frase de Hoyo decía: estoy totalmente a favor de la fe, pero absolutamente en contra de todos los sistemas de creencias. ¿No? Entonces, a veces nosotros asociamos conceptos como que son lo mismo, pero en realidad no lo son. Y me pareció, digamos, de cuestionarnos esto. Porque justamente si yo me quedo parado en mi creencia, termino discutiendo con el mundo cuando debiera unirme al mundo. ¿Sí? Estamos todos fragmentados justamente porque, digamos, en algún punto nos hemos parado en cierto tipo de creencias que nos dejan en puntos muertos, en puntos de detención de la energía. Y, digamos, muy importante otra cuestión es: cuando yo estoy en convicción, mi energía aumenta porque estoy flexible, pero cuando estoy en las creencias, mi energía disminuye porque estoy estancado. Él decía, es como estar en un lago estancado. El agua estancada se empieza a embotar, y es lo que pasa con el campo energético, y no sale de ahí, no sale de ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a soltar estas energías, nos abrimos a que hay otras formas de experimentar la vida, ¿sí? Entonces, me parecía como muy profundo, pero a la vez muy del alma. Bueno, vamos a ir a la meditación, así nos queda la meditación grabada. Prometo hacer un vivo donde podamos hablar. Intento hasta que podamos hablar, ¿sí? Aunque no tengamos tema, vamos a hacer eso. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías. Y hoy vamos a invocar, especialmente voy a invocar al arcángel Metatrón. Voy a, por supuesto, invocar a nuestras almas, porque vamos a trabajar con la energía del alma. Y bueno, ustedes también pueden invocar a cualquier energía con la que ustedes conecten profundamente. Y hoy nos toca ir al centro del corazón de la Tierra, y de ahí vamos a ascender, ¿sí? Para hacer la conexión.
Vamos a partir siempre de nuestro corazón y vamos a sentir como nuestra energía se va moviendo y va bajando a nuestro plexo solar. Pasa por nuestro ombligo y nuestro chakra sexual. Sigue bajando por nuestras raíces, ¿sí? Chakra raíz, abajo. Y de allí pasa por nuestro chakra estrella de la tierra. Es un chakra que está unos centímetros por debajo de nosotros y que nos conecta a la tierra. Y sigue nuestra energía abriéndose camino hasta el centro del corazón de la Madre Tierra. Y ahí en el corazón de la Madre Tierra te vas a sentir en ese espacio de paz. Y le vamos a pedir a la Madre Tierra que nos llene de amor. Sentí como tu energía va cambiando y se va llenando de energía de amor de la tierra, de tu madre. Y ahora vamos a ir subiendo para conectar este amor con el centro de la fuente divina. Sentí como esta energía sube hasta tu chakra raíz y ahí vas a sentir como la energía que no es amor se libera y tu chakra se expande. Y dejas que siga subiendo la energía a tu chakra sexual. Y en el chakra sexual liberas toda energía que no sea amor, que esté lista para ser liberada. Y expandís la energía de amor. Y seguís subiendo. Vamos a ir al plexo solar. Vamos a dejar que todo ese amor que nos dio la Madre Tierra entre en nuestro plexo, lo sane y libere toda la energía que no es amor. Y expanda este chakra. Respirá, es un chakra que, suele estar bloqueado. Vamos a nuestro corazón y en nuestro corazón liberamos todas las energías que no son amor y que están listas para ser liberadas y expandimos nuestro corazón. Y seguimos subiendo nuestra garganta. Nuestro chakra garganta libera toda energía que no es amor, se permite integrar la energía de amor y se expande. Respirá cada vez que necesites. Vamos a nuestro ajna, por ahí un chakra que hoy está muy pesado, que necesitamos liberar.
Así que vamos a liberar todas las energías que no son amor y que están listas para ser liberadas. Y seguimos subiendo, vamos a nuestra corona. Vamos a hacer lo mismo, vamos a expandir el chakra Ajna, que me olvidé de expandirlo. Igual naturalmente cuando se libera, la energía del chakra se expande. Y nuestra corona va a liberar toda energía que no es amor y esté lista para ser liberada ahora. Y se expande. Y vamos a nuestra estrella del alma. Vamos a sentir este chakra, vamos a liberar toda energía que esté lista para ser liberada y lo vamos a llenar de amor. Y dejamos que la energía siga subiendo hasta el centro de la fuente divina. Ahí en el centro de la fuente conectamos y ahora estamos totalmente conectados. Madre tierra, fuente, ¿sí? Padre divino, ¿sí? Madre divina y nosotros, hijo divino. Sentí como la energía va cambiando porque ahora estás totalmente en conexión. Y vamos a nuestro chakra estrella del alma. El chakra estrella del alma es un chakra más o menos, porque no todos están en el mismo lugar, pero está aquí arriba de la corona, ¿sí? Entonces, sentí cómo se siente esta energía allá arriba. ¿Sentís algo? ¿No sentís? Sentíla. Ahora no los puedo dejar entrar porque estoy meditando. Después si quieren intentamos. Sentíla. ¿Cómo se siente? ¿Qué sensaciones emite tu alma? Ten en cuenta que es la conexión con tu alma en tu campo de energía. Puedes poner las manos en tu corazón, ¿sí? Y yo estoy sintiendo, por ejemplo, que se mueve un poquito, ¿sí? Mi alma está diciendo acá estoy, y por ahí la de ustedes también, está tratando de hacerse presente. ¿Podés sentirla? Bueno, ahora que, más allá de si la sentís o no, estás conectando con tu alma en este instante. No tengas duda, tené la convicción, ¿sí? Estás conectando con tu alma. Ahora le vamos a hacer preguntas a tu alma y vos vas a sentir cómo te responde. ¿Cómo está tu nivel de convicción o mi nivel de convicción, ¿no? Acá, yo en la tierra. ¿Cómo cree nuestra alma que está nuestro nivel de convicción? Si sabes explorarlo, podés explorar, a ver cómo está nuestro nivel de convicción en general. Si esto es el 100%, estamos a un 20%, ¿no? Nos falta convicción, necesitamos más convicción, nos dice el alma a nivel general, ¿no? Cada uno obviamente que puede escucharla y tener su propio mensaje. ¿Tenemos fe en las cosas que son esenciales para nuestra alma? Menos. Un 10% en general. Perdimos la fe. Parece que
puede que algo hayamos perdido la fe o algunos hayamos perdido la fe y otros no. Queremos recuperar esa energía o es una energía muy importante. ¿Estás estancado en creencias que necesitas soltar y liberar? Vamos a probar. 100% nos dice el alma. Sí, tenemos creencias que tenemos que soltar y liberar. Porque ella quiere fluir a través de nosotros. Entonces vamos a tomar esas energías. Ustedes las pueden tomar con sus manos y elevar todas las energías de creencias que, digamos, en este momento no les están permitiendo manifestar los sueños de su alma. La vamos a ir liberando y no nos dejan estar en convicción, porque si yo tengo creencias que me limitan, no puedo estar convencido. No pierdo la fe en mí mismo. Así que la vamos a elevar. Sentí que se mueve el corazón. Sí, nuestra alma está conectada a nuestro corazón. Si querés elevarlas conmigo, es simplemente poner las manos y levantar la energía, aunque no sientas nada. Estás liberando todas las creencias que en este momento están bloqueando las convicciones de tu alma. Sigue habiendo. Podés decirle a la energía: suelto mis sistemas de creencias limitantes. Suelto mis sistemas de creencias limitantes. Suelto mis sistemas de creencias limitantes. Y acá ya me está diciendo la energía que se liberó. Despierto la convicción de mi alma. Y entonces aquí puedo sentir cómo empieza a entrar en mi campo energía de fe. Puedo sentir cómo empieza a girar en mi campo una energía que viene de la fuente, que pasa a través de mi alma, que es energía de fe. Y fíjate que me convierte en un ser dinámico, me hace sentir viva, vivo. Puedo observar cómo mi energía se expande aún más, cómo puedo crecer, evolucionar, respirar. Y ahora vamos a repetir 3 veces. Reconecto con la verdad de mi alma. Por eso chakra garganta. Vamos de nuevo. Reconecto con la verdad de mi alma. Sentí como va bajando una energía potente. Reconecto con la verdad de mi alma. Así es. Hecho está.
Puedes respirar. Ir volviendo a tu ritmo. Deja que la energía se siga moviendo. La energía se va a seguir moviendo en tu campo. ¿Sí? Y digamos, esta energía de convicción lo que va a hacer es ir bajando, 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 porque está reconectando con tu chakra raíz y de ahí con la estrella de la tierra y tu conexión con la tierra. Entonces es muy probable que sientas una energía de mayor estabilidad también. ¿Sí? Bueno, vamos a agradecer. Mándenme cómo se sienten por ahí, aunque sea con simbolitos hoy. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, sí, se siente muy lindo, muy estable, ¿no? Siento como una energía muy estable. Sí, cambió mucho, mucho. Bueno, vamos a ver si en el próximo video podemos conversar y me cuentan un poquito cómo van ustedes sintiendo las meditaciones, y las van practicando y bueno, y hacemos más preguntas, intercambio libre, ¿sí? Vamos a agradecer, por supuesto, al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas que están felices porque abrimos un canal de conexión súper importante. Sí, o sea, nos comprometemos a escuchar al alma con esto que estamos haciendo. Y vamos a agradecer al arcángel Metatrón que guió la meditación. Sí, a todas las energías que llamamos para que nos acompañen en esta meditación, especialmente a nuestra alma hoy. Porque la pudimos sentir muy claramente hoy al alma. ¿Sí? Entonces, si vos necesitas o tenés dudas de cómo conectar con tu alma, bueno, en esta meditación es un recurso como para poder reencontrarte con tu alma y empezar a entender qué siente tu alma. ¿Sí? Entonces, por ahí te encontrás con que lo que dice tu mente y lo que te pide tu alma está medio como en cortocircuito, pero al hacer esta meditación lo que estuvimos haciendo justamente es alinearlo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar formas en que nuestra mente y nuestra alma estén en conexión y se respeten ambas, porque pueden hacerlo y tienen esa magia. ¿Sí? Bueno, lamento que no hayamos podido intercambiar, de verdad. Seguramente vamos a tener otros vivos con oportunidad de poder conversar. No sé si alguno quiere entrar ahora sí abro, quería un poquito dejar la meditación, ¿sí? Me quedé con ganas de charlar con ustedes. Bueno, no tengo muchas novedades, seguramente vendremos, voy a hacer otro vivo para intercambiar, así conversamos un buen rato, algún día de estos que por ahí, si mañana acá llueve y estamos por acá, hago otro vivo, preparo otro vivo, pero charlamos y intercambiamos, ¿les parece? Sin plan.
Bueno, les mando un beso y abrazo enorme. Les agradezco a todos los que estuvieron acompañándome y a quienes estuvieron avisándome que, bueno, que no podían mensajearme. Gracias. Y bueno, si mañana está acá con lluvia, me meto y conversamos un ratito. ¿Sí? Si se puede. Que tengan hermosa noche.